Muy bien, pues siendo hoy viernes 29 de abril del 2022, comenzamos nuestra sesión de historia dentro del ciclo que estamos viendo, que es la influencia del cristianismo católico, del catolicismo, en la historia de México, a través de varios de sus héroes principales, de los que más huella dejaron. En México vimos con mucha amplitud la figura de Isabel la Católica camino a los altares. La sesión pasada comenzamos a ver la figura de Cortés, de Hernán Cortés, a la que hoy continuaremos analizando, pero esta sesión va a tener una creatividad algo diferente. ¿En qué va a consistir la diferencia de esta sesión? Bueno, el ser humano aprende de muchas formas. Aprende por repetición, rítmica, aprende por el ejemplo, aprende porque el ambiente lo favorece, aprende por buena memoria, pero hay un modelo de aprendizaje que se llama aprendizaje por contraste. Y sobre todo cuando el contraste es demasiado violento, demasiado brusco. Algo así como comparar las acciones del demonio en la historia universal con las acciones de Cristo en la historia universal. Y es justamente la técnica que en esta sesión vamos a utilizar. Voy a utilizar el contraste, la paradoja de qué hubiera sucedido si Hernán Cortés no hubiese sido en la figura de sus descendientes, educadores, sobre todo los frailes, si no hubiesen sido, por ejemplo, arrojados de México, del virreinato de la Nueva España, en 1767. ¿Qué hubiera pasado en este país si el modelo creado por Cortés, inaugurado por Cortés, en un momento histórico que hoy les voy a compartir, qué hubiera sucedido? Entonces el contraste más bien consiste en plantear las cosas al revés. Es decir, ¿qué está sucediendo hoy en México? ¿Qué está sucediendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, nuestros jóvenes de ambos sexos, con la expulsión de los jesuitas que pone fin al modelo creado por Cortés y por la aniquilación de los 300 hospitales de la Nueva España, cuyo inaugurador, cuyo creador, no de todos, pero sí fue el modelo iniciador, también fue Cortés. ¿Qué hubiera sucedido si la revolución mexicana no hubiese triunfado militarmente sobre quienes se le opusieron? ¿Qué hubiera ocurrido si el modelo que los cristeros querían instalar, el modelo que mi padre quería instalar a través del sinarquismo, no hubiera sido derrotado? Son muchas derrotas, muchas aniquilaciones, muchos desastres. La expulsión de los jesuitas, la revolución del cura Hidalgo, la confiscación de los bienes de la iglesia y la aniquilación de los hospitales por Beno Juárez, el triunfo militar de los sátrapas carnívoros de la Revolución Mexicana, la derrota del ejército cristero, la derrota del Partido Católico, la derrota del movimiento cristero. Si Cortés volviera a resucitar, se moriría de la rabia, seguramente. Entonces, la sesión la voy a comenzar por contraste con lo que hoy se quiere instalar en México como reforma educativa, que es de manera equidistante lo que Cortés quería para la patria que él fundó. Repito el concepto que vamos a utilizar en esta sesión. Vamos a presentar brevemente el modelo educativo o deseducativo más bien que se quiere imponer desde la 4T en este país, ya una vez que todos los resabios, todos los resquicios,
todos los pequeños remanentes que hubiera podido quedar de la obra de Cortés han sido prácticamente aniquilados. Veamos, hay un proyecto que lo más probable es que se apruebe. ¿Por qué? Porque no requiere, como en el caso de la reforma eléctrica, que por fortuna para este país no pasó, y espero que tampoco pase la reforma electoral porque pretende destruir al INE, porque requiere una mayoría constitucional dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. Pero este proyecto educativo presentado por un señor de nombre igualito al de Karl Marx, se llama Marx, es su nombre de pila, Marx, o sea, sus papás no se midieron, Marx, ni siquiera José Marx o Max Carlos, no, Marx Arriaga, un masón grado 33 de alto nivel que anda haciendo algo así como lo que haría un chivo en una cristalería, o no un chivo, sino una manada de chivos. Este modelo educativo lo más probable es que se imponga en todo el país dentro de unos cuantos meses, probablemente para el arranque del primer semestre del 2023. Conste, estamos utilizando el método de contraste. Estamos viendo aquí la obra de Cortés aniquilada. Y después, en la segunda parte de mi exposición, vamos a ver la obra de Cortés respecto de lo mismo. Dice así: el proyecto contempla no maestros reproductores del neoliberalismo, sino profesores reproductores del marxismo, o cuando menos del socialismo. Maestros no como transmisores del conocimiento, sino como líderes comunitarios de izquierda, anticristianos y anticatólicos. No exámenes de tipo estandarizado de comparativo internacional. México debe dejar de compararse con la excelencia educativa de otras naciones para crear su propio modelo educativo interno, para que México no, sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes, no tengan en la idea competir de manera internacional. Es algo así como si la Federación Mexicana de Fútbol estuviera preparando a sus futbolistas para que nunca se les ocurriera ir a un mundial. Exactamente es el paralelo. La evaluación tiene que ser flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie, ojo, va a ser reprobado. Todo mundo va a pasar. Porque no se vale, dicen ellos, que los más ricos, los más inteligentes, los más saludables, los más fuertes, les ganen a los menos favorecidos. Así que todo parejito, una igualación, un igualamiento en la mediocridad hacia la ignorancia. Siguiente, no libros de texto neoliberales. Los libros de texto van a ver suprimidas todas las palabras que impliquen eficiencia, competitividad, aspiracionismo, libre empresa, libertad de asociación, productividad financiera, medidas del mercado como el Producto Interno Bruto, todas las medidas internacionales de las grandes calificadoras se van a eliminar de la mente de la juventud, etc. Y finalmente, libros que hagan contrapeso a la agresividad, supuesta agresividad, del modelo competitivo neoliberal. Y por supuesto, ninguna alusión a cualquier cosa que huela a moral, ética, civismo o buena educación. Que los niños se sientan libres. Comentando esto, el nuevo modelo educativo desconocerá los actuales libros de texto porque fomentan el modelo neoliberal. Eliminará exámenes de evaluación internacional y alineará sus objetivos ideológicos a los propósitos de la Cuarta Transformación, anunció el titular de la Secretaría de Deseducación Pública, Marx Arriaga.
El modelo será libertario. Esto apesta a comunismo, por supuesto. Humanista. Y una vez les digo que todo humanismo ateo es un humanismo contra el hombre. Que termine con el racismo, como si México fuera un país racista, válgame Dios, con las pruebas estandarizadas que segregan al niño de la sociedad, expuso ayer el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, sin especificar cómo aplicará toda esta retórica. Especialistas educativos cuestionaron que el proyecto educativo gubernamental no enfrenta a la situación de emergencia derivada de la pandemia, que provocó la caída de la matrícula escolar, que fomentó la deserción y el rezago entre los estudiantes. Muchos comentan, y yo también, que hay infinitamente más ideología que pedagogía. Marx Arriaga dijo que los actuales libros y las prácticas docentes vigentes refuerzan el viejo régimen, el que pretende transformar la 4T. Lo decimos alto y claro, no aceptamos que la CONALITEG, es un organismo de la educación, siga gastando el dinero público como lo realiza desde los años 90 en libros de texto que continúan en el modelo de educación neoliberal. Informó que en estos 3 años se ha hecho una reingeniería de esta institución burocratizada y deshumanizada, la SEP, y se arma ya un proyecto que convierta a los maestros en líderes sociales, reproductores de la ideología de la 4T y aniquiladores del neoliberalismo en la mente de los niños. Sin definir fases de aplicación del nuevo modelito, ni de cómo iniciará o cómo se hará en las aulas, Marx arremetió contra el sistema prevaleciente que tachó de meritocrático. O sea, exterminio de la meritocracia, que es justamente a lo que yo tengo dedicado mis 61 años de vida profesional, a apoyar a las empresas a instalar procesos de meritocracia, de competitividad. Fuera la meritocracia, fuera el elitismo, fuera el aspiracionismo, fuera la mentalidad patriarcal y fuera la mentalidad racista de los fifís. En el caso de los contenidos se describe que el nuevo modelo educativo preparará a los alumnos para compartir y no para competir. Esto es el exterminio de toda competencia que le permita a los educandos salir adelante en su vida. Frente al supuesto presidente Manuel Andrés López Obrador, Marx acusó a los gobiernos anteriores de haber convertido la educación en un negocio que absorbe miles de millones de pesos con la promesa de calidad, fuera calidad, crecimiento sostenido, fuera crecimiento sostenido, especialización, fuera la especialización y competencia, muerte a la competencia. Alma Maldonado del CINVESTAP consideró que la propuesta impulsa un deseo ideológico, comunista y no pedagógico ni académico, cuando la SEP ahora debería rescatar alumnos rezagados o que abandonaron la escuela durante la pandemia. Es una propuesta completamente ideologizada, dicen varios especialistas, por lo menos en el planteamiento general, que raya en lo absurdo, donde pareciera que todo lo anterior es pésimo y neoliberal. Otra persona, especialista del TEC de Monterrey en México, Balúa, consideró que la propuesta de este plan es confusa, ambigua y sin una guía de rumbo educativo, y sostuvo que la dependencia deberá aclarar si habrá un programa piloto para evaluar su implementación o avance o no lo habrá. Lo más irónico de todo es que esta discusión no la centra en la emergencia educativa. Pretenden comportarse como si no hubiera ocurrido nada, como si no hubiera habido pandemia, como si no hubiera habido deserción, como si no hubieran abandonado la escuela cientos de miles
de educandos de los diferentes niveles educativos. Bueno, pues esta es la tragedia de lo que ahora la Secretaría de Deseducación Pública quiere instalar en nuestro país. ¿Cómo la ven? Ya en su momento, cuando empecemos los comentarios, si es que me alcanza el tiempo para que haya comentarios, porque a lo mejor mi esposa llega de Cancún en un rato y a lo mejor tengo que despedirme al terminar mi exposición, pero si me da tiempo habrá comentarios. Ella todavía, según me avisa desde el Wi-Fi del avión procedente de Cancún, aún viene volando. Bien, entonces esto es lo que se proyecta para México. Y ahora vamos a proceder al brutal contraste. ¿Qué dijo Cortés? ¿Qué hizo Cortés? ¿Qué impulsó a Cortés? Quiero que pesen cada una de mis palabras y las vayan comparando con el proyecto de nación que introdujo Hernán Cortés desde 1519, desde que pisó estas tierras. Cuenta la historia, concretamente de don Bernal Díaz del Castillo, cuenta la historia que una soleada mañana, como por pasatiempo, va Cortés de visita al Gran Teocalli. Nunca lo había visitado. El Gran Teocalli era el lugar principal de los sacrificios humanos. Acompañado de otro oficial, don Andrés de Tapia, y de otros 8 o 10 españoles, sube a las torres y llega hasta la puerta del altar de Huichilobos, nombre que los españoles le daban al demonio Huitzilopochtli. Retiran con las espadas la manta que tapa la entrada y descubren los ídolos. Cortés los observa atentamente. Son figuras de enorme grandeza y altura, con muchas labores esculpidas. Tenían mucha sangre, del grueso de 2 a 3 dedos. O sea, la costra de sangre que cubría las estatuas era, imagínense, una costra de este grueso de sangre, de mis 3 dedos. A la presencia de los españoles habían acudido los sacerdotes, encargados del culto a los ídolos. Y a estos habla Cortés, por medio de intérpretes, con las siguientes palabras. Quiero que empiecen a contrastar el lenguaje de Cortés con lo que les acabo de exponer del proyecto educativo para México. Les dice a los sacerdotes aztecas, Hernán Cortés: Dios que hizo el cielo y la tierra, os hizo a vosotros y a nosotros, y a todos, y críanos y nos cría con qué mantenernos. Y si fuéramos buenos, nos llevará al cielo, y si no, iremos al infierno. Como más largamente os diré cuando más nos entendamos. Y yo quiero que de aquí, donde tenéis estos ídolos, esté la imagen de Dios y de su Madre bendita. Así que traed agua para lavar estas paredes y quitaremos de aquí todo esto. Los sacerdotes se reían burlonamente, como diciendo que era imposible hacer lo que Cortés proponía. Entonces dijeron de pronto los sacerdotes: no solamente esta ciudad, sino toda la tierra junta, tienen a estos por sus dioses, y aquí está por esto Huichilobos, cuyos somos, o sea, somos posesión de Huitzilopochtli, y toda la gente no tiene en nada a sus padres y madres e hijos en comparación a este Dios, y determinarán de morir, y cada vez que te vean subir por aquí, todos habrán de tomar las armas y querrán morir por sus dioses. Esa es la contestación de los sacerdotes. A lo que Cortés replica: mucho me holgaré yo de pelear por mi Dios contra vuestros dioses, que son no nada, que no significan nada. Iracundo Cortés, decidido, toma entonces una barra de hierro
y comienza a dar tremendos golpes a los ídolos de pedrería. Andrés de Tapia, testigo ocular de la escena, dice: prometo por mi fe de gentilhombre y juro por Dios que es verdad que me parece ahora que el marqués don Hernando de Cortés saltaba de modo sobrenatural y se abalanzaba tomando la barra de acero por el medio para dar en lo más alto de los ojos del ídolo, y así le quitó las máscaras de oro con la barra, diciendo: a algo nos tendremos que exponer por nuestro Dios. Comparen este discurso de Cortés con la propuesta educativa. A algo nos tendremos que exponer por nuestro Señor. El mismo Cortés lo refiere en su segunda carta de relación. Dice Cortés: los más principales de estos ídolos, y en quienes ellos más fe y creencia tenían, derroqué de sus sillas, y los hice echar por las escaleras abajo, e hice limpiar aquellas capillas donde los tenían, porque todas estaban llenas de sangre, que sacrificaban seres humanos, y puse en ellas imágenes de Nuestra Señora y de otros santos, que no poco el dicho Moctezuma y naturales sintieron con mucha rabia, los cuales primero me dijeron que no lo hiciese, porque si se sabía por las comunidades, se levantarían contra mí, porque tenían que aquellos ídolos les daban todos los bienes temporales, y que dejándolos maltratar, se enojarían y no les darían nada, y les secarían los frutos de la tierra, y moriría mucha gente de hambre. Yo les hice entender, dice Cortés, yo les hice entender que con las lenguas cuán engañados estaban en tener sus esperanzas en aquellos ídolos. Con las lenguas quiere decir por medio de los intérpretes, donde seguramente estaba la Malinche, que eran hechos por sus manos, que no eran cosas limpias, y que habían de saber que había un solo Dios universal, Señor de todos, el cual había criado el cielo y la tierra y todas las cosas, y que a él habían de adorar y creer, y no a otra criatura ni a cosa alguna. Yo quisiera que se imaginaran a un maestro de la SEP platicándoles a los alumnos de tercero de primaria, o de cuarto, quinto o sexto, o de secundaria o de preparatoria, el discurso de Cortés. ¿Alguno de ustedes lo había oído jamás? Creo que no. Tal vez Lili, tal vez alguien más por ahí. Pero quiero que piensen, ¿qué sería de este México nuestro si este discurso fuera el que se conociese en nuestras clases de historia en todo México? Continúo. Al respecto de esta grandiosa y aun temeraria hazaña, escribe Don Salvador de Madariaga, uno de los principales escritores mexicanos no alineados al sistema y que es también uno de los principales biógrafos de Cortés. Dice: don Andrés de Tapia, y sin duda también sus compañeros presentes, le vieron entonces saltar de manera sobrenatural y elevarse en el espacio tan alto como los gigantescos ídolos a los cuales iba a desafiar y a destruir. Era en efecto sobrenatural y se elevaba más alto que él mismo, mucho más alto. Considerando que Dios está sobre natura, había escrito poco antes al emperador: así ahora, alzado hacia Dios por su fe, se elevaba sobre el piso de modo sobrenatural para destruir a los ídolos que tenían sometidos a los aztecas y a sus tributarios al canibalismo y a los sacrificios humanos. La marcha de Cortés y sus soldados para llegar a aquel lugar, que había comenzado unas semanas antes en las marismas de Veracruz, hacia lo alto, elevándose paso a paso, lucha a lucha, victoria a victoria, por los escalones gigantescos de la cordillera, hasta la altiplanicie de la capital misteriosa y recóndita, tenía que terminar en la más alta de las ascensiones,
hasta aquella cúspide del Teocalli más empinado, donde Cortés dio un golpe de barra histórico entre los ojos, entre ceja y ceja, del feroz y sanguinario y caníbal ídolo Huitzilopochtli. Aquel fue el momento culminante de la conquista, la hora en que el anhelo del hombre por alcanzar lo más alto triunfa sobre su querencia de contentarse con disfrutar de lo ya conseguido, la hora en que la ambición de lo material y el esfuerzo vencen al éxito, el momento en el que la fe vence a la razón. Continúa Madariaga. Si Cortés hubiera sido un hombre menos razonable, aquel acto hubiera podido descontarse como una temeridad por debajo de las normas que todo hombre debe alcanzar para que se le considere como en uso de su plena madurez. Pero Cortés encarnaba a la vez la razón y la cautela. Su acto no puede interpretarse como una caída por debajo de la razón, sino al contrario, como subida por encima de la razón. Aquí quiero hacer una acotación mía. Nuestra fe católica, con sus cauda de dogmas, no aniquila la razón, pero la supera. Este es Cortés. Este hubiera sido México. Un país que se supera a sí mismo, de sus flaquezas, de sus debilidades y de sus contradicciones, porque la fe, nuestra fe, es superior a nuestra razón. Pero con eso se aniquiló, eso se exterminó, eso se borró de todo el territorio nacional y en gran medida del resto del mundo, pero sobre todo de la más dañada, de la más odiada de las naciones latinoamericanas, México, como hija predilecta de España. Poco después del momento, ahora tomo yo la narración, en mi libro de Hernán Cortés, Libertador del Indio, poco después del momento en el que los ídolos fueron derribados, llegaron al gran Teocalli unos indios. Estos les mostraron a los españoles unos puñados de maíz miserable y le dijeron a Cortés: como nos quitaste nuestros dioses, a quienes rogábamos por agua, haz al vuestro nos la dé, para que no se pierda lo sembrado. Repito el parrafito. Como tú, Cortés, nos quitaste nuestros dioses, a quienes rogábamos por agua, haz al vuestro nos la dé. Traducción del español antiguo al moderno. Haz que tu Dios nos dé el agua que nos quitaste, para que no se pierda lo que hemos sembrado. Pero Cortés replicó: pronto lloverá. Y pidió a sus soldados que todos orasen con gran fervor. Y fíjense qué pasaje más hermoso de nuestra historia, que me duele el alma, me sangra el corazón al saber que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos nunca han conocido nuestra verdadera historia. Lloverá pronto, dijo Cortés, y pidió a sus soldados que todos orasen con gran fervor. Y sucedió como en los mejores, extraños y más milagrosos momentos de la historia universal, que al día siguiente todos fueron en procesión al gran Teocalli, donde se celebró la Santa Misa bajo un sol espléndido. Pero al volver al cuartel general español, cayó un tan gran aguacero que todos tuvieron que atravesar el patio del gran Teocalli con el agua hasta las corvas ante los ojos de los indígenas asombrados. Imaginen que nuestros niños conocen en un curso de historia el milagro que se le atribuye a la oración que hizo Cortés junto con sus soldados para demostrarles a los indígenas que su Dios no era proveedor de agua, pero el nuestro sí. Y así fue. Nadie conoce esto,
qué rabia, qué indignación, qué tristeza. A pesar de la evidente protección del Dios cristiano, e incluso con las cosechas indígenas salvadas, la destrucción de los ídolos determinó a los aztecas a entrar en guerra. Estaban en paz. De hecho, no habían sido hostiles a Cortés desde que él hubiera llegado unos meses antes. Determinó a los aztecas entrar en feroz ataque contra los españoles. El gran Tlatoani Moctezuma, ahora el gran Tlatoani, ya sabemos cómo se llama, malo, tan caníbal como aquel, y aunque éste no coma carne humana, mata fetos, mata nasciturus, mata inocentes por nacer. Le dicen los aztecas, los jefes aztecas, al gran Tlatoani para que éste se lo diga a Cortés. Oh, señor Malinche y señores capitanes, cuánto me pesa de la respuesta y mandato que nuestros oficiales, nuestros teules, han dado a nuestros papas, a mí y a todos mis capitanes. Y es que os declaramos la guerra. Os vamos a matar y os vamos a echar a la mar. Sí, hasta Veracruz. Me parece que antes que comience la guerra, señores españoles, debéis salir de aquí. Y esto, señor Malinche, os lo digo que hagáis porque os conviene. Si no, os habrán de matar. Y mira que en esto os va la vida. Esto significaba que la situación de Cortés había cambiado de un momento a otro radicalmente. ¿Qué fue lo que hizo que la situación de Cortés cambiara de forma tan brutal? Pues el hecho de que él haya saltado sobrenatural para destruir a los ídolos, sobre todo a Huitzilopochtli, y que hiciera poner imágenes de la Virgen y crucifijos en lugar de aquel horrendo, espantoso y sanguinolento dios Huitzilopochtli. Eso fue lo que cambió dramáticamente la cómoda situación de Cortés y sus soldados y la convirtió en una verdadera tragedia. Antes de que destruyese los ídolos, Moctezuma había convenido en someterse al invasor, bajo la creencia de que éste representaba al verdadero señor de México, el Quetzalcóatl legendario del que hablaban las tradiciones. Acatarlo era acatar a sus mismos dioses, según los sacerdotes indígenas. Pero desde el día en que el capitán español provocó su cólera, al derrocar los ídolos con violencia de sus sanguinolentos altares, el exterminio de los invasores quedó fatalmente decretado. A algo nos hemos de exponer por Dios, había dicho Cortés en aquel magnífico y sobrenatural momento. Y por Dios expuso al fracaso su magna empresa. Una empresa superior a cualquier hazaña de Alejandro Magno, superior a cualquier hazaña de Julio César, superior a cualquier hazaña del mejor general de la historia. Cortés es incomparable, el mejor capitán de la historia. Pues esa hazaña que hasta entonces había logrado Cortés, la conquista de Tenochtitlan en cierta forma de manera pacífica, estaba a punto de venirse abajo. ¿Quién es tan necio que diga que así obraba un vulgar aventurero, como nos han pretendido pintar a Cortés, poseído por la avidez del oro? ¿Quién puede negar que no sea un masón empedernido, que Cortés era un hombre extraordinario, llamado a realizar una gloriosa acción civilizadora y a dar luz a una nueva nación, México, que antes de él no había existido? Aquí cobra características de sainete para Kinder la petición de Malo de que España venga a México o mande un ministro plenipotenciario a disculparse de las atrocidades de Cortés, porque nos invadió y nos exterminó. Pues seguramente Malo olvida que toda su ascendencia
es española. Sus abuelos son españoles y sus padres llegaron a México huyendo de la persecución de la Guerra Civil Española en 1930 y tantos. Así que qué cantidad de sangre indígena corre por las venas del malo, ni una molécula. Pero él se siente azteca, pues cada quien recibe el culto de aquello de lo que se cree. Aclaremos aquí, antes de continuar con esta narración, que la caída de Tenochtitlan, que la general ignorancia mexicana sufre, inducida tan eficazmente por la casta gobernante, de indudable e impertérrita filiación masónica, hace creer que los antiguos mexicas eran libres, que poseían y disfrutaban libremente sus riquezas, y que después de la cruel conquista salvaje fueron sometidos siempre a la peor servidumbre. Nada más falso. ¿Cuál es la terrible verdad? La terrible verdad que nadie en este país conoce, a menos que haya estudiado la misma historia no oficial que su servidor les está transmitiendo, después de que abrí mis ojos de la inteligencia a ella desde los 6 años de edad. O sea que mi formación como historiador ya dura 72 años ininterrumpidos. ¿Cuál es la terrible verdad? Entre otras muchas mercancías, en los tianguis del Valle de Anáhuac se vendían miles de esclavos, incluso aztecas, para sacrificarlos y luego comérselos. Digo que traían tantos a vender a aquella gran plaza, la de Tlatelolco, como traen ahora los portugueses los negros de Guinea, y traían los atados en unas varas largas con collares a los pescuezos para que no se les huyesen, y a otros los dejaban sueltos porque ya estaban muy débiles, y finalmente los mataban en el altar, les sacaban el corazón, lo ofrecían a Huitzilopochtli, se lo comían y rodaban los cadáveres para que la muchedumbre se los comiera en pozole. Sí, porque el pozole original no era con carne de cerdo, de pollo o de res, sino con carne humana. Bernal Díaz del Castillo nos narra. Seguimos con el contraste. Los esclavos eran sacados y ofertados por sus amos en los mercados. Llevaban hombres, mujeres y niños. Las colleras eran de palo o de metal, con unas argollas pequeñas en la parte posterior, a través de las cuales metían unas varas. Los amos los hacían bailar y cantar para atraer marchantes. Las guerras entre las distintas provincias indígenas tenían por principal objeto capturar prisioneros para destinarlos a los sacrificios rituales. Los cautivos de la guerra no servían propiamente de esclavos, sino solo para ser sacrificados, y no hacían más que comer para ser comidos. Explica lo que ya había yo dicho del historiador Yáñez de Gómara. Los hombres y las mujeres podían venderse a sí mismos por esclavos y vender a sus hijos. El que hurtaba maíz, ropa o gallinas era hecho esclavo, y si no tenía con qué pagar, era entregado como esclavo a la persona a la cual había robado. El hombre que vendía al libre por esclavo era dado por esclavo a quien él quería vender. Tomaban por esclavos a los hijos, parientes y cómplices del traidor. Los hombres pobres se vendían a sí mismos, y los tahúres se los jugaban. Los pobres también solían vender a sus hijos para remediar su miseria. Las mujeres públicas se vendían por esclavas para comprar trajes de lucimiento y afeites y seguir ejerciendo su infame oficio. Cuando uno moría con deudas, el acreedor tomaba al hijo o a la mujer por esclavo. Había una especie de esclavitud que llamaban huehuetlactlacoli, o sea, grande y vieja esclavitud. Y era cuando una o dos familias se obligaban por su pobreza a suministrar perpetuamente un esclavo a cualquier señor. Por esto le daban de uno en uno a sus hijos, y después de haberle servido cierto número de años, lo retiraban para casarlo
o con cualquier otro objeto y ponían a otro en su lugar. Muchas familias hicieron este contrato en el año de 1506, cuando el hambre azotó al país por la pérdida de las cosechas, mucho antes de la llegada de Cortés. Después de la conquista, Cortés trató de evitar que los indios siguiesen siendo esclavizados. Por esa razón, a Hernán Cortés, los historiadores no alineados al narcosistema, al narcorrégimen masónico, lo subtitulamos como libertador del indio. No solo lo libertó de la guerra florida, no solo libertó al indio del canibalismo, ojo, lo libertó de los contratos de larga esclavitud de por vida. Fue probablemente uno de los mayores éxitos de Cortés, de los éxitos que lo colocan en una marquesina tan alta como ningún otro libertador de la historia lo ha logrado. En su tercera carta de relación al emperador, le dice Hernán Cortés al emperador que siendo los naturales de estas tierras de mayor capacidad que los de otras partes, le parecía cosa grave por entonces compelerlos a que sirviesen a los españoles. Ojo, Cortés le dice al emperador que no le parece correcto que los aztecas les sirvan a los españoles. Grandioso el corazón de Cortés. Por eso hay un libro formidable de don Carlos Sigüenza y Góngora que lo narra, La caridad heroica de Hernán Cortés. Que habían andado mucho tiempo en guerras y contraído deudas y exigían recompensa, y Cortés se vio forzado a depositarlos así para la sustentación de los españoles como para la conservación y buen tratamiento de los indios. Consideremos que los españoles eran una estirpe de guerreros de frontera, que llevaban 7 siglos luchando contra los moros heroicamente, al borde de sus propiedades, contra pueblos ferozmente enemigos de su fe y de su cultura. Era costumbre para el turco o moro del Mediterráneo llevarse como esclavo a cualquier español que caía en sus manos, al calor de las batallas marítimas o terrestres. No faltaban entre los soldados de Cortés quienes tuviesen parientes, hermanos y aun esclavos en el continente africano. ¿Cómo nos explicamos entonces que viendo los españoles como cosa normal que los moros tomasen a sus propios hermanos, padres, hijos, nietos, sobrinos, como esclavos? ¿Cómo es que todo el ejército de Cortés, siguiendo la ideología de su jefe don Hernán, se niegan a tomar como esclavos a los mismos indígenas que estaban acostumbrados a la esclavitud desde 200 años atrás? Este es el verdadero rostro de Cortés, el que nos han evitado conocer de manera aviesa, de manera cruel, de manera salvaje. Nos han borrado, nos han impedido entrar en conocimiento de nuestro padre cultural fundador, claro, por destinos de orden luciferino y masónico. De acuerdo con aquel inhumano sistema, en vigor por aquel entonces, la caída de Tenochtitlán debió haber tenido por indudable consecuencia lógica la esclavitud de todos los mexicas. Eso debió haber pasado. ¿Pero qué sucedió? Que no fue así. Todos quedaron libres, con excepción de un número muy corto de prisioneros, de guerreros feroces que no quisieron sujetarse por las buenas al yugo español. No hubo servidumbre de los vencidos, gracias a la grandeza de espíritu de don Hernán Cortés. Además, los reyes de España no aprobaron jamás la esclavitud. Debo aquí hacer un contraste. ¿Cuándo se abolió la esclavitud en los Estados Unidos? Más de 3 siglos después de que los reyes españoles la abolieron en España y posteriormente en todas sus provincias. Más de 3 siglos de retraso en la subcultura norteamericana
que se las da de tan libertaria y de tan humanista, tardaron muchos siglos todavía en declarar que los negros no eran esclavos. Y además que eran seres humanos, cosa que los reyes católicos se apresuraron a anticipar, que todos los indígenas eran humanos. En las instrucciones dadas a Cortés, Carlos V le recordaba los abusos cometidos por Colón en las Indias, en las islas donde Colón había tenido mando, y añadía: visto que los dichos daños del repartimiento de los dichos indios se sigue, queriendo prever y remediar lo susodicho, los abusos de Colón, pareció que nosotros, los reyes, con buenas conciencias, ordenamos que Dios nuestro Señor los crió a los dichos indios libres. Está hablando Carlos V. Y no sujetos a esclavitud. No podemos mandarlos a encomendar como esclavos, ni hacer repartimiento de ellos a los cristianos, y así es nuestra voluntad que se cumpla. Y como ya había una iniciativa de Cortés, lo único que hizo Carlos V fue ratificar la manera de pensar de Cortés. Así que el que tiene que pedir disculpas por su ignorancia elevada a la categoría de brutalidad, pues es el bulto de Palacio. Cortés, en respuesta al emperador, le hace ver que bajo el sistema social que regía a su llegada, los indígenas no eran libres, sino que al contrario vivían bajo el yugo de caciques tan tiránicos, escribe Cortés, que ha acaecido y cada día acaece que para espantar a algunos pueblos a que sirvan bien a los cristianos a quienes están depositados, se les dice que si no lo hacen bien, los volverán a sus señores antiguos, y esto temen más que ninguna otra amenaza ni castigo que se les pueda hacer. Dicho de otra manera, el pánico que los esclavos tlaxcaltecas, cholultecas, zapotecas le tenían a sus amos aztecas era muchísimo peor que el miedo que le podían tener al español más mal encarado, más autoritario y más arbitrario. Preferían el yugo español que al yugo indígena, de su propia raza. Testimonio de Cortés en sus cartas de relación. Esta es la verdadera historia de nuestro verdadero México, contrastado con el México deshumanizado, anticatólico, que hoy está por decreto extendiéndose en toda la hermosa nación mexicana. Leve y humanitario, pues, era el nuevo yugo en comparación con el que sufrieron los naturales bajo la bota de sus antiguos tlatoanis. Por lo menos estaban a salvo de morir sacrificados y de ser comidos por sus semejantes. Que algunos de los nuevos amos cometieron abusos es indudable. El mismo Cortés los combatió. Pero sepamos que la opresión de los naturales, de los indígenas de Mesoamérica, ha sido el sistema de otros gobiernos, mientras que en los establecimientos españoles era el efecto de la desobediencia a las órdenes del gobierno. O sea que si había algún abuso de algún español atrevido, lanzado, inculto, anticatólico, era un acto de desobediencia al gobierno español y a las huestes mismas del gran libertador don Hernán Cortés. Bien, pues hasta aquí llega nuestra exposición contrastada del día de hoy, y sí, tenemos todavía un tiempo. Parece ser que mi esposa está sufriendo algún retraso, así que mientras ella no toque la puerta, aquí estoy otro rato con ustedes. Adelante, tenemos la manita levantada de Manuela Aguilar. Adelante, Manuela. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Muchas gracias por tu exposición. Yo soy de Colombia.